Cuando vamos a analizar una producción, ya sea oral o escrita, es importante discriminar dos niveles diferentes. Uno es el nivel oracional y otro es el nivel textual discursivo. El nivel oracional, por supuesto, corresponde a la gramática de la oración, mientras que el nivel textual discursivo corresponde al de la lengua en uso, las tipologías textuales y los formatos que adoptan en la práctica social, es decir, los géneros discursivos, como por ejemplo una conversación cotidiana, un relato, una nota de opinión, un informe, un mensaje de WhatsApp, un mail, entre otros muchos posibles. Es importante entonces tener en claras las dos nociones, ¿no? Que entendemos por oración, que entendemos por discurso. Sin entrar en demasiados detalles, dado que hay una enorme cantidad de definiciones de lo que es una oración, vamos a seguir sintéticamente la propuesta teórica de la gramática generativa, según la cual entendemos la oración como una estructura predicativa, una construcción lineal, jerárquica, endocéntrica, es decir, tiene un núcleo, una representación que resulta de las proyecciones léxicas que hace el verbo en un formato estructural determinado y de la presencia del rasgo tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, sé la verdad es una oración, el verbo está conjugado, pero saber la verdad no es una oración, excepto que se trate de una subordinada, de una oración que se incrusta dentro de otra. El término discurso es un término que se utilizó con sentidos muy variados, como sinónimo de habla, por ejemplo, como encadenamiento transoracional, como sucesión de enunciados en un contexto dado. Siguiendo lo que sostiene Menguenot en su libro Manual de Análisis del Discurso, podríamos resumir diciendo que un discurso es producto de una construcción que hagamos, es decir, no es una realidad evidente, tampoco es un objeto concreto, sino que es el resultado de la articulación de estructuraciones transoracionales, es decir, que van más allá de la oración, y que corresponden a una tipología determinada en función de condiciones concretas de producción en un contexto social e histórico. En definitiva, un discurso es el resultado de la actividad lingüística, del uso de la lengua que hacemos los sujetos inscriptos en determinados contextos. Mientras la unidad de la gramática es la oración, la unidad del discurso es el enunciado. Comúnmente se intenta relacionar la oración con el enunciado a partir de la idea de que un enunciado es la realización concreta de una oración, entendida como una unidad abstracta, ¿no? Esta noción tiene muchos inconvenientes que no vamos a detallar. Solamente consideremos que la realización concreta de una oración suele ser un enunciado, pero no siempre el enunciado es la realización de una oración, ya que es muy común que en el intercambio discursivo utilicemos fragmentos. Imaginemos, por ejemplo, que en una conversación alguien dice cuando quieras, como una respuesta posible a una pregunta que podría ser ¿cuándo nos vamos de acá? Cuando quieras, responde el otro. Ese cuando quieras no es una oración, es un fragmento, sin embargo, es un enunciado. Está producido por un sujeto en un contexto determinado, con una intención, con un sentido. Escandel Vidal, en su libro Introducción a la Pragmática,
hace esta comparación que vemos acá en el cuadro para delimitar el concepto de oración y el concepto de enunciado. Mientras la oración es una entidad abstracta, teórica, es decir, en el marco de una teoría determinada, no realizada concretamente, el enunciado, en cambio, es una secuencia lingüística concreta, realizada por un emisor en una situación comunicativa, con un propósito. La oración se define en el marco de una teoría gramatical, según criterios estrictamente gramaticales, mientras el enunciado se define dentro de una teoría pragmática, según criterios discursivos, lengua en uso. La oración es unidad de la gramática, como ya dijimos, mientras el enunciado es la unidad del discurso. Mientras el contenido semántico de la oración depende de su estructura sintáctica y no de los posibles usos que se hagan, el enunciado, en cambio, se interpreta a partir de su contenido semántico, pero también de las condiciones de emisión, del contexto, de las intenciones. Pensemos, por ejemplo, en las ironías, ¿no? La oración se evalúa en términos formales. Escandel dice correcta o incorrecta, es decir, en el sentido de gramatical o no. Mientras que el enunciado se evalúa según criterios pragmáticos, es adecuado o no lo es efectivo o no lo es. Empecemos por el nivel oracional. Si consideramos que la oración es una estructura predicativa, resultado de la proyección o expansión de las exigencias que dependen del verbo como unidad léxica, y que además tiene tiempo, es decir, tiene como núcleo un verbo conjugado, podríamos observar en principio que no parece que existan muchos problemas a nivel oracional. Observemos en el texto 1, podemos ir segmentando las oraciones. La primera, un día a la madrugada, mi papá escuchó un ruido. Verbo núcleo, escuchar. Escuchar proyecta oraciones del tipo alguien escucha algo. Podemos agregarle algún adjunto, alguna circunstancia temporal, espacial, lo que quieran, pero eso es accesorio. Segunda oración, conectada con la primera a través del pero, no le dio importancia. Verbo dar, también proyecta, hace una estructura, una proyección oracional que se respeta en este caso. En el texto 2 podemos hacer lo mismo. Primera oración, el día 7 de mayo pasó en San Lorenzo un robo. Algo pasa en algún lugar, ¿no? Proyección del verbo pasar, le podemos agregar la temporalidad como está ahí. Segunda oración, uno de ellos agarró un martillo, alguien agarra algo. Tercera oración, pegaba al candado. Cuarta oración, el mayor de ellos agarró al hombre. Es decir, si observamos las proyecciones verbales, veremos que las estructuras oracionales son gramaticales, responden a reglas de la gramática. Por supuesto que existen algunas dificultades a nivel oracional, nos vamos a encontrar con textos con dificultades, vamos a ver ejemplos en otras clases, pero estas dificultades suelen estar muy restringidas a las estructuras de oraciones complejas, es decir, oraciones con subordinadas. Si en cambio nos detenemos en el nivel textual discursivo, vamos a ver que los problemas son muchos, son mayores. En términos generales, definimos el nivel discursivo como el resultado de una construcción producto de la secuenciación de oraciones dentro de una tipología textual determinada. Es decir, que el discurso es el resultado de la actividad lingüística de sujetos que se inscriben en determinados contextos y que tienen propósitos específicos. Una de las primeras cosas que podemos observar en el texto 1 es el problema con las correlaciones temporales, independientemente de que cada oración tenga bien su verbo conjugado, en la secuenciación oracional, para armar un discurso, la correlación
es fundamental. Entonces empieza en pasado, como escuchó, dio, pero después va al presente sin ninguna justificación en escucha, para otra vez volver al pasado en prendió. Vemos problemas a nivel de la cohesión con el uso de conectores, es decir, el uso del I con valores de causa-efecto. Hay problemas en esa secuenciación de relación de causa-efecto que incide en la coherencia textual. Observen que el último enunciado, mi gata Sofía tuvo una cría, conectado por un I, es decir, a modo de efecto o consecuencia, es en realidad la causa de todo el proceso narrado anteriormente. En el texto 2 también vemos problemas importantes de cohesión. En la segunda oración, uno de ellos agarró un martillo, como oración está bien, pero dentro del desarrollo discursivo, ese uno de ellos no refiere a nada que haya sido nombrado antes. No sabemos a qué grupo o dentro de qué grupo se recorta uno de ellos, o como viene después, el mayor de ellos. Agarró al hombre, es decir, un hombre que no fue presentado antes, que no puede ligarse con un elemento anterior en el discurso. También podemos ver, como en el caso anterior, problemas en la coherencia textual, en el uso de conectores a nivel cohesivo, en las relaciones de causa y consecuencia. Por ejemplo, observen en el fragmento que dice: a la mujer le dispararon en el ojo porque uno de ellos fue a la esquina, agarró la pistola que tenía oculta. Es decir, aparece como causa del disparo un evento que en realidad no es la causa y que después necesita rectificar cuando más adelante en el texto dice: la mujer había reconocido a uno de los dos ladrones y le dispararon en el ojo. En definitiva, podríamos seguir. Los problemas a nivel discursivo son sumamente notorios e importantes.